Gracias, Presidenta. Y quiero iniciar haciendo llegar mi preocupación. Los que venimos de distritos de zonas rurales, para nosotros el IPE pues es una institución para la gente que tiene dinero y lo que siempre decimos en la sierra, para los pitucos del Perú. No va al Perú profundo, en realidad no llega hacia nosotros. En Piura poco es lo que se hace, incluso para hacer y practicar algunas disciplinas deportivas desde los colegios, poco se ayuda, incluso a los propios directores, a las propias UGELes. En realidad para seleccionar a los mejores deportistas en la patria es también al esfuerzo de mucha gente, que ellos mismos hacen lo posible para representar al Perú, pero el país hace poco, en realidad. Entonces, esa es nuestra preocupación de que el IPE no cumpla, pues, lo que la patria requiere. Y en varios aspectos, por eso que quería preguntarle a usted, ¿cómo está usted en estos pocos días que tiene, cómo está enfrentando el tema de su equipo técnico, digamos? Porque yo voy a ir a una cosa pequeña, señora Presidenta, una cosa pequeña, por ejemplo, del código 272880. Es un código que ya es por tercer año consecutivo que le dan en la ley de presupuesto. Y no hemos podido ser capaces de sacar un proyecto de 7 millones de soles que corresponde al distrito de Frías, Ayabaca. Se hace vergonzoso para la institución. Este año, 2019, deberían haber pasado su evaluación técnica y nuevamente no ha podido lograrlo. Ese pueblo que necesita tanto ha luchado para tenerlo en la ley de presupuesto, pero sin embargo por 3 años consecutivos el IPE no se suspende. Esto de verdad que trae no sé si será parte de la historia del IPE, y no quisiera pensar lo que así es en todo el país, pero lo estoy pasando en carne propia con un distrito de mi zona porque yo represento a Piura, señora Presidenta. Y entonces estas cosas sí me preocupan, porque, y ahí va la pregunta, por ejemplo, cuando yo voy a la página amigable, de acuerdo a lo mostrado por el portal de la consulta amigable del MEF, se observa que el PIA y el PIN de su identidad tiene una diferencia de 200 millones de soles. Es necesario que nos pueda indicar cuál es la razón del incremento si el porcentaje de la ejecución del avance es del 9.6%. Esto lo vemos, este es el documento que lo encontramos en la página amigable. Entonces, cuando no veo que pequeños proyectos no se evalúan, no se ayudan, no se acompañan, y nos quejamos de todo en realidad porque falta pues el país. Entonces, se veo estos resultados en la página amigable, me trae a preguntar muchas cosas de desidia, de preocupación, falta de profesionalismo. Entonces, yo me pongo a pensar mucho en esta cosa, ¿no? Entonces, habría muchas cosas que decir, en realidad, pero me quedo ahí, Presidenta, y espero que no me responda lo que puede decir. Gracias, Presidenta. Presidenta, una interrupción. Le damos la interrupción al congresista Carlos Domínguez. Sí, gracias, Presidenta. Algo que se me olvidaba, quisiera saber la situación del Coliseo Cerrado de Huaraz. Ya desde el 2014 que fue inaugurado, hubo problemas con toda la infraestructura y hasta la fecha está prácticamente en una situación deplorable. Quisiera, por favor, que nos informen en qué se estaría avanzando. Muchas gracias, Presidenta. Agradecemos la participación del congresista Mártir Lizana y le damos la palabra al congresista Edgar Vergara. Gracias, Presidenta. Saludar al presidente del IPD, al señor Sebastián Suito, y a su equipo. Uno de los principales problemas que tienen los países cuando desarrollan algún tipo de eventos de alta competencia como los Panamericanos o las Olimpiadas es cómo hacen para que esas instalaciones, esa infraestructura siga vigente.
En otras palabras, ¿cuál va a ser el presupuesto que le van a asignar para el mantenimiento de las piscinas, de las pistas atléticas, y cómo van a promover deportes que no se practican en el Perú, como el hockey sobre césped, el softball, el béisbol, ¿no? Entonces, quería preguntarle dos cosas al presidente del IPD. ¿Cuál va a ser la participación del IPD referido a la infraestructura que está dejando los Panamericanos de 2019? Y si ellos han proyectado o han planificado el presupuesto en mantenimiento. ¿De cargo de quién va a ser ese mantenimiento? ¿Va a ser del IPD? ¿Esas instalaciones van a ser transferidas al IPD? Son temas importantes, Presidenta, que debemos planificar, debemos tener respuestas claras. ¿Por qué? Porque si uno ve ejemplos, por ejemplo, en Río 2016, sobre las Olimpiadas que hizo Río, luego de 6 meses esas instalaciones, si no le hacen mantenimiento, empiezan a deteriorarse, ¿no? Entonces, quisiera saber si está planificado el mantenimiento, y lo otro, ¿qué van a hacer para promover esos deportes que usualmente no se practican en el Perú, Presidenta? Muchas gracias. Agradecemos al congresista Edwin Vergara, y el último orador es el congresista Edilberto Curro. Le damos la palabra. Gracias, Presidenta. Por su intermedio saludo a los colegas, y como también al presidente del Instituto Peruano de Deporte. Y solamente manifestar en esta oportunidad una preocupación, que seguramente esta preocupación es también de todos los peruanos, más que todo de los jóvenes deportistas. Y muy lamentable la situación de que FIFA ha retirado la sede del Mundial Sub-17 a nuestro país, que se iba a llevarse a cabo, ¿no?, en el presente año. Eso tenía una connotación muy importante a nivel nacional. Se movilizaba más que todo el entusiasmo en los jóvenes estudiantes. Y creo que también en ese camino esperaban los jóvenes, ¿no?, de ver el Mundial. Y más que todo, era movilizar a los estudiantes de la escuela pública, más que todo de educación secundaria. Y una vez más digo, muy lamentable, ¿no? Seguramente aquí hay culpables, seguramente ha habido problemas para retirarlo. Los 100 millones que se está devolviendo al Minedu, ojalá estos montos se inviertan realmente para impulsar el deporte, más que todo en las instituciones educativas. En diferentes etapas de los Juegos Escolares deportivos a nivel nacional, siempre hay problema de economía. Quizás tengamos buenos deportistas en las instituciones educativas, en las provincias. El problema fundamental es, ¿no?, cómo movilizamos el pasaje, hasta por lo menos, ¿no?, de viajar a la sede de su región, ¿no? Entonces, y aquí tiene que hacer grandes esfuerzos, más que todos los directores de las instituciones educativas, los propios profesores de educación física y principalmente los padres de familia. Nada más eso. Muchas gracias, Presidenta. Agradecemos la participación del congresista Curro y le damos la palabra al señor Sebastián Suito para las respuestas. Muchísimas gracias, Presidenta. Primero quiero agradecer las distintas propuestas, me ayuda a tener una dimensión mayor de lo que está sucediendo en el país con nuestro sistema deportivo nacional. Quiero recalcar una cosa y probablemente se han dado cuenta, no soy un presidente de escritorio, soy un presidente deportista que viene de una federación y el escritorio algunas veces en realidad me
me desespera. Es por eso que me han visto hace poco en Ica, me han visto en Huacho, intentando tener una dimensión real in situ de lo que está sucediendo en el país. No solo quiero que me lo cuenten, quiero verlo para poder analizarlo y a partir de ahí poder plantear soluciones integrales a este tipo de problemas que, como bien dicen, no es de ahora, ¿no? Pero es momento de hacerle frente con responsabilidad. El reto es grande, pero gracias al apoyo de todos ustedes y de todas las instancias del Estado, como también de la sociedad, creo que es un reto que lo podemos afrontar como peruanos. Entonces, primero quiero agradecer las palabras de buenos augurios a mi gestión. Han sido varias preguntas, las tengo aquí anotadas, probablemente un poco desordenadas, pero intentaré responderlas, y las que no responda ahora me permitirán responderlas por escrito, ya que es una agenda bastante, como ustedes me han dicho, bastante cargada, bastante interesante. Comenzaré por el tema de Pedro Rosario y el Comité Olímpico Peruano. A la fecha yo sé que muchos nos hemos enterado a través de distintos medios sobre lo que ha sucedido, pero formalmente aún no ha llegado la sanción al Consejo, y apenas llegue se evaluará y se tomará las acciones pertinentes. Ahora el COP no queda deshabilitado, no queda descabezado, tiene estatutos y normas para que esto continúe con sus debidas funciones. Eso con respecto a ello. Con respecto al señor Carlos Neuhaus, es un proceso administrativo que se encuentra en una primera instancia. El IPD no tiene injerencia, somos muy respetuosos en los fueros correspondientes y en la toma de decisiones. Ustedes saben que yo anteriormente he estado en un tribunal ambiental, así es que guardo profundo respeto por las instancias y sus funciones. Entonces el IPD continuará trabajando para sacar los panamericanos y los parapanamericanos adelante, que nos ponen en la vitrina mundial y nos tiene que ver como un país no solo capaz de lograr grandes logros deportivos, sino que es capaz de gestionar y atender a todo el continente americano para que disfruten de un gran evento, ¿no? Eso es hacia lo que debemos observar, ¿no es cierto? Una gran capacidad del pueblo peruano para sacar un gran evento como este, que nos pone en la vista del mundo entero. Respecto al legado el legado de infraestructura de los panamericanos y parapanamericanos, mucha de esta infraestructura, es correcto, estará bajo la administración del IPD. Yo ya he nombrado un coordinador que ya se encuentre en contacto con la COPAL para que nos brinden toda la información correspondiente para saber cuál es el monto que se necesita en infraestructura, y han pasado para el mantenimiento, y han pasado unos primeros alcances, pero esa coordinación continúa. Entonces, la idea es que toda esa infraestructura esté en manos y, digamos, se encuentre dispuesta hacia el beneficio de todos los deportistas, tanto de élite como recreativo. Sí, claro. Perdón. Una pequeña interrupción al congresista Edwin Vergara. Pequeña. Gracias, presidenta. La idea, señor Suito, es que esas instalaciones sean autosostenibles. Y para que eso ocurra es que ustedes tienen que promover esos deportes que usualmente en el Perú no lo practicamos, ¿no es cierto? Porque si nosotros vamos a planificar el mantenimiento de todos los años, esto va a costar, no sé, 20 mil, no sé, 30 millones de soles, 40 millones de soles. Entonces la idea es identificar esos
esos deportes que no practicamos y cómo promovemos para que estos jóvenes empiecen a usar estas instalaciones y que estas a su vez se vuelvan autosostenibles, porque si no vamos a ser el típico papá gobierno, ¿no? Invertimos y no hay un plan, un programa a largo plazo como ocurre usualmente en lo que hace el Estado. Gracias, presidente. Gracias, congresista Edwin Vergara. Continúe, señor Cito. Es correcto, señor congresista. Necesitamos una estrategia integral para los deportes no tan conocidos como también para los conocidos. El reto es grande. Por eso, cuando yo hablo del legado de los Juegos Panamericanos, lo divido en dos. No el legado en infraestructura, pero el legado deportivo. Tenemos que demostrar, porque eso es lo que va a incentivar el uso de estas infraestructuras a nuestros niños, niñas, jóvenes y gente adulta también. No, como mencionó el congresista Juan Carlos González, tenemos que demostrar de que somos un país de polideportivo, con mente ganadora, capaz de afrontar y de pararnos frente a los grandes deportistas que tiene el continente americano. Contamos con potencias olímpicas a nivel mundial como Brasil, comenzando aquí nomás en América del Sur, Estados Unidos, Canadá, México y demás países, ¿no? Tenemos que apostar e incentivar el mayor legado y el legado más importante, que es el legado deportivo, porque ese es el legado que se encuentra íntimamente vinculado con nuestros deportistas, que son los principales actores en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, ¿no? Nuestro legado en infraestructura es eso, es infraestructura, pero quien le da vida a ese legado en la infraestructura son nuestros deportistas y tenemos que enfocarnos en ellos. Ellos son nuestros los principales actores en estos Juegos Panamericanos. Así es que, señor congresista, estoy totalmente de acuerdo con usted. Respecto al pronóstico de medallas, en efecto, el año pasado se hizo un cálculo de un aproximado de 45 medallas. En los últimos 2 meses hemos visto la participación de varios de nuestros deportistas en distintos eventos internacionales a manera de preparación a los Juegos Panamericanos y continuamos ganando medallas. Estamos demostrando un nivel competitivo realmente importante. Como le dije a los compañeros deportistas del mundo del boxeo, corre el rumor por ahí que el peruano no es fuerte de la cabeza cuando faltan ese último momentito para lograr la medalla o conseguir el último punto. Les he pedido, por favor, que demuestren en su casa, que va a ser donde se va a jugar los Juegos Panamericanos, que eso es un mito urbano, que eso es un mito, ¿no es cierto? Y creo que estamos en lo correcto. En los últimos 2 meses, en distintos eventos internacionales, si no me equivoco, y esto está a cargo de corregirlo, hemos conseguido un total de 50 medallas entre oro, plata y bronce. Hace poco hemos tenido el Open Panamericano de judo aquí en Lima, y también se viene el Panamericano de judo, donde nuestro deportista Postigo se llevó la medalla de oro, y hemos estado compitiendo con gente de extremado nivel, ¿no? Ya contesté lo del COP. Sobre los convenios en ICA, señora congresista, hemos tenido 6 convenios, de los cuales 2 se encuentran de baja, 2 se encuentran vigentes, si no me equivoco. Sí, 2 se encuentran vigentes. Uno se encuentra vigente y tal, pero usted ha llamado la atención sobre algo que es realmente importante e interesante, ¿no es cierto? ¿Cómo afrontar esos retos? Y el congresista Domínguez también ha hablado algo extremadamente relevante: cómo trabajar de manera coordinada e integrada con las regiones. Hemos tenido la oportunidad de conversar. Esa es una preocupación realmente transversal que tengo durante mi gestión. Hemos mostrado aquí unos números, los he mostrado de una manera transparente. No he querido dorar la píldora en ninguno de los momentos. Esa es la fotografía que tenemos el día de hoy. Espero que con mi gestión y con las prioridades que le he puesto a mi grupo
a mi grupo de trabajo, podamos lograrlo y conseguirlo. Yo creo que con la descentralización, si imaginémonos que seamos nuevamente, o el día de hoy, si tuviésemos un proceso de descentralización mucho más arraigado, coherente, etcétera, el día de hoy no estaríamos midiendo 45 medallas. ¿No? El día de hoy es muy probable que estaríamos hablando de mayores medallas. ¿No? El Perú no es Lima. Lima es una parte del Perú, ¿no es cierto? Y las demás regiones también lo son. ¿Ya? A nivel presupuestario, a nivel de esfuerzo, a nivel de coordinación, definitivamente, y esto no le tiene que caber, y no le cabe la duda a nadie, es algo que tenemos que desarrollar. Es decir, la descentralización efectiva del deporte y de la política nacional en el Perú. ¿Cómo? Es siempre la gran pregunta. Bueno, trabajando como nación, como ustedes han señalado, trabajando como un gran equipo. Como bien ha dicho, el deporte no debería tener colores políticos ni partidarios, sino el deporte tiene esa capacidad de unirnos todos bajo un objetivo. ¿Okay? Porque el deporte nos brinda grandes ejemplos, nos puede ayudar a conseguir la sociedad que todos sabemos que tanto nos merecemos. Eso no es solo parte de un discurso de platea, eso es algo que yo, al ser miembro de una federación, lo he visto. He visto cómo niños han salido de las calles en zonas realmente complejas y complicadas y se han llevado medallas de oro a nivel internacional en el campeonato más fuerte. Voy a hablar esta vez del deporte al que practico y que conozco. ¿Okay? Y se han ganado medallas internacionales de oro en los campeonatos más resaltados a nivel competitivo, pero también a nivel profesional. Eso tiene la capacidad del deporte, la capacidad de unirnos como nación, y debemos aprovecharlo como una herramienta en aras a nuestro bicentenario. ¿No es cierto? Sé y agradezco todas las palabras de apoyo de todos ustedes, porque sé que esto no es solo algo en que yo creo, sino que compartimos en esta mesa. Le damos la interrupción. Concreto. Sí, voy a ser concreto, señor Vergara y señora Milagros Salazar. Señor Sebastián Suito, me había olvidado decirle algo. No me respondió el tema de los convenios con los países, como el ejemplo que puse, como Alemania. Y segundo, que quería decirle, por favor, dos cosas que me preocupan. El tema de la masificación de deporte escolar. Me acuerdo que había el interescolar de colegios nacionales y después jugábamos con los colegios privados y era una bronca impresionante porque todo el mundo iba con sus barras, los colores. Era una fiesta. Y me acuerdo que hasta la empresa privada ayudaba. O sea, enero, febrero y marzo era jugar deporte en este país impresionante y salían deportistas que iban a la selección. Pero no a dedo como algunos hacen, era porque jugaban, hacían bien las cosas. Pero hay que hacerlo. Cuando yo dije de escritorio, no lo decía por usted, por si acaso. Lo digo porque, a eso sí lo digo a título personal, yo conozco a varios dirigentes que son de escritorio. A varios. Y segundo, hay algo que me preocupa también. Cuando uno hace las inspecciones, que ahorita están manoseando la prensa, y vamos a los colegios a trabajar, ¿saben la realidad que vemos? Que están mitad de año, junio, julio, agosto, y no tienen profesores de educación física. Y cuando le preguntan al director, ¿desde cuándo no tiene? 2 años, señor congresista, no tiene. ¿Quién hace educación física? Una señora ahí que hace un gran esfuerzo, que no está preparada, con tal de quedarse ahí, pone 4 conos, comienza a correr todo el mundo con su pelota, suda, y después juegan vóley y te tiran las pelotas. Es un tema empírico, lo hacen empírico porque no saben qué hacer. Como no tienen profesor, lo hacen con todo el corazón. Y la pregunta que yo le hacía al exministro, ¿por qué hay duplicidad de presupuesto en el tema de la educación física manejado por el Minedu y por ustedes, por el IPD? O sea, tenemos doble presupuesto, pero en un lado, en el caso de ustedes que son los profesionales de educación física, tienen exceso, o perdóname si estoy cometiendo un error,
o tienen profesores calificados, ¿por qué no hay un convenio y llevamos esa caravana que ustedes manejan espectacular? Yo lo he visto cómo trabajan ustedes. Yo me acuerdo que fueron Balán González, no me acuerdo de estos otros jugadores, fueron deportistas calificados, y Pereda también fue, me acuerdo. Y ¿cómo se llama? Yo vi en el mismo colegio donde estaba cómo todo el mundo estaba alegre, no solamente porque eran ídolos peruanos ahí, que, bueno, no han jugado mucho en la selección ellos, pero digamos como que uno se identificaba sin conocerlos, ¿no? Entonces el Perú en este momento no tiene muchos referentes, salvo algunos deportes como por ejemplo el tema del Sunfish, el tema de la tabla, los deportes también como el judo y otros deportes que no recuerdo en este momento, pero bueno, como Inés Melchor también ellas. Entonces la pregunta, señora Presidenta, así termino, es deporte escolar, convenios con los colegios les va a encantar, como decía el congresista Vergara, utilizar esa infraestructura en pelota vasca, en softball, en los velódromos que vamos a tener, que los utilicen los colegios, pues, ¿no? Natación, bueno, todos los deportes, para hablar de uno a uno. Y segundo, el tema de los convenios con el IPD, con los colegios que no tienen profesores de educación física. Es urgente masificar el deporte, señor Suito, es urgente. ¿En qué nivel estamos? Gracias. Agradecemos al congresista Juan Carlos González. Le damos la palabra para que continúe. Señor congresista, muchísimas gracias por sus observaciones. Lo tomo como una observación que mi gestión tiene que tomar. En efecto, tenemos que masificar el deporte en las escuelas. Usted me ha dado dos ejemplos claros que se utilizaban, que se realizaban anteriormente, entonces tomo nota de su recomendación ya para profundizar en el tema y profesionalizar también, como usted bien menciona, a estos profesores que se encuentran dando clases y en constante contacto con los niños. Le damos una pequeña interrupción al congresista Edgar Ochoa. Sí, Presidente, pidiendo disculpas siempre por estas idas y salidas. Tengo una comisión que estoy atendiendo, Presidenta, pero en la lógica que decía el señor Juan Carlos. Justificado. A través de la Presidencia. Presidenta, sí es cierto que el tema deportivo escolar es clave. Está claro que el IPD podrá hacer poco, porque depende en realidad del Ministerio de Educación. Entonces el Ministerio de Educación en realidad le va a ordenar, más que hacer al revés. No sé qué nivel de influencia puede tener el IPD sobre el Ministerio, porque casi siempre es al revés. Pero en esa misma lógica, por ejemplo, hay deportes que para este año acaban en la etapa regional. O sea, ya ni siquiera van a la etapa macrorregional y menos a la etapa nacional. Entonces, si estamos siendo coherentes con el tema de la promoción deportiva en las escuelas, es absolutamente inaceptable que hayan competencias deportivas escolares que concluyen en la etapa regional. No hay ningún nivel de competitividad. Entonces, tal vez para que responda por escrito, yo no sé si lo tenga en el tema, pero hay varios deportes que yo puedo empezar a entrar, por tema de tiempo, Presidente, y por respeto al uso de la palabra que me da, no lo puedo chequear, pero sí hay varios deportes escolares que van a terminar en la etapa regional. Hasta el año pasado llegaban hasta el nacional, y este año ni siquiera a la macro regional. Entonces, una impertinencia, incompetencia del señor Alfaro, o sea, evidente. O sea, ¿cuál era su objetivo? Acá nos dijo que sí, promovía el deporte, etcétera, pero nada. Eso, para que lo responda por escrito, para que no haya, digamos, mayores problemas. Pero también, Presidenta, solamente igual para que se responda por escrito, es que con resolución 021, ¿no es cierto?, de febrero de este año, se habla proceso administrativo a una persona, ¿no?, que es, solamente voy a plantear el apellido, que Magallanes Pilares, ¿no? Y sin embargo, el 13 del mismo mes se le encarga por resolución 024, se le designa como jefa de la Oficina de Informaciones y Comunicaciones del IPD. O sea, ¿cómo es que 10 días antes se inicia un proceso administrativo, 10 días después se le designa una jefatura? O sea, no parece inconsistente. O sea, no sería coherente con lo que señala el señor Suito. Y además, también hay un colectivo por dignidad del deporte nacional, estoy haciendo mención a ellos, lo que me han escrito, entre muchas otras cosas, que por orden de servicio, ¿no es cierto?, 003, también se contrata a alguien, no voy a decir el nombre por respeto, insisto nuevamente, pero seguramente lo sabe por el tema del servicio 003,
se contrata a una persona con una remuneración por encima aparentemente de los 20.000 soles, pero sin entrar a un proceso correspondiente. Entonces, creo que, Presidenta, ahí hay que marcar la situación de lo que hemos venido diciendo en esta comisión. O sea, en el IPD hay actos de irregulares impresionantes. El reportaje de ayer lo dice todo, que hay aparentemente colusión en el manejo del deporte. Entonces, yo solamente, Presidenta, por señalarlo, le pido una interrupción y con eso yo termino, Presidenta. Congresista Edgar está en interrupción, pero le damos la segunda interrupción al congresista Vergara. Gracias, Presidenta. Y luego una pequeña para ser democráticos con el congresista Domínguez. Referido a lo que decía el congresista Ochoa, es cierto, hay que promover la competencia, no solamente en la región, sino a nivel nacional. Y me hacía recordar, Presidenta, que en mi colegio, el glorioso colegio Miguel Grau de Abancay, cuando en el 95 campeonó en básquet, le ganamos a La Salle del Cusco, de acá mi amigo Edgar Ochoa, le ganamos a Ayacucho y fuimos al Nacional, un colegio público, y quedó en cuarto lugar a nivel nacional, y eso permitió generar carácter y generar alta competencia, Presidenta. Así que creo que en esa misma línea tenemos que promover, señor Suito, la competencia entre las regiones. Muchas gracias. Agradecemos al congresista Vergara por hacernos recordar su juventud.